Estamos de regreso en el matinal de La Voz de los que Sobran y tal como les conté antes de irnos a la pausa, estamos hoy con dos invitados. Estamos por un lado con Andrea Riquelme, presidenta de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero, también dirigente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Banco de Chile, por eso viene de azul, por supuesto, viene en modo promotora. Institucional. Y tenemos por otro lado también a Marco Bonnefoy, ¿está bien? Bonnefoy, perfecto. Marco Bonnefoy, director nacional de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero y dirigente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Banco de Chile. Te faltó la chaqueta azul. Sí, Error para ti. Pero trae su chapita, ¿Por qué estamos hoy día con ustedes aquí? Porque ha habido una polémica bastante loca, bastante rara, diría yo. Es más, cuando se me informó de que había una polémica respecto de eso, yo dije, ¿qué? Pero, ¿qué? Bueno, vamos a... Hoy día tratar a desatar. de eso. Vamos a desatar este nudo. ¿Por qué? Porque había una polémica, porque históricamente, ¿cierto? El día 31 de diciembre ha sido... feriado legal, feriado bancario. Feriado bancario, ¿ya? Ahora, el feriado bancario, ojo, mi mamá trabajó en bancos toda su vida, por lo tanto, cuando me dijeron esto, dije, pero... ¿Por qué? Porque hay gente que cree que el día del feriado bancario los bancos no trabajan, que es como su día de descanso. Y cuando me dijeron, sí, pero ¿a quién se le puede ocurrir eso? Si el feriado bancario justamente es para tener un día hábil, sin público, en el cual poder trabajar en otras cosas. Entonces dije, es como el día del inventario en las tiendas, en que no se abre al público, pero se trabaja igual adentro de la tienda. Entonces, cuéntame un poco... ¿De dónde sale esta polémica? Y, por favor, yo no la puedo entender. Ayúdame en mi rubiedad a entender este problema. Excelente. Yo creo que excelente tu explicación y tu duda con respecto a esto, porque efectivamente esto nosotros, nuestra industria, que es lo que es el sistema financiero o la banca, es una industria especial porque en ella trabajamos con plata de terceros. Por lo tanto, es una industria que es muy regularizada por la CMF, por Servicios Puestos Internos, por una cantidad... Banco Central. Entonces, nosotros ese día, el 31, se dejó en la legislación, a través de la Ley General de Bancos, en el artículo 37 y 38, específicamente en ello dice que no se trabaja que no se atiende público los días 31 de cada año, de cada diciembre, ni los sábados. Por lo tanto, no se atendía público, pero sí, obviamente, se quedaba toda esa digamos, la cuadratura, el balance, se realiza en esos tiempos. Exacto. Y hoy día con la tecnología, obviamente, si vienen, porque muchas personas dicen, oye, pero trabajen ustedes, los flojos de los bancos, trabajen, porque ahora con la tecnología ustedes aprietan un botón y cierran. No es así, porque igual la tecnología, si bien es cierto, la industria financiera es la que más ha invertido en tecnología, en ciberseguridad, pero igual hay procesos que se necesitan a los trabajadores, a las personas, porque si no los bancos, las sucursales se tenderían solas y no existiríamos los trabajadores bancarios. Entonces sí se necesita ese día, como decías tú, Fira, muy bien, para poder cerrar ese proceso. Además, una industria que está autorregulada y que obviamente actúa con la fe pública de todos nosotros los trabajadores bancarios. Hay una pregunta acá que me parece casi irrisoria, pero la voy a hacer igual. Dice, ¿los trabajadores bancarios están defendiendo un privilegio por ser como la única industria que tiene un feriado? Sorry lo pelotuda la pregunta que te estoy haciendo, pero está aquí y no la quiero dejar de hacer porque me parece tan pelotuda que necesitamos ver lo obvia de la respuesta. No, justamente estamos acá y hemos estado varias veces en este programa tratando de transmitir, porque la ciudadanía necesita comprender y entender lo que está pasando en nuestro sector. Si bien, como explicaba Andrea, trabajamos en un sector súper regulado y que requiere procesos contables que son controlados y supervisados. Por lo tanto, se cierra. Y desde que uno ingresó a la banca a trabajar, el feriado bancario ha existido y no se atiende público porque uno entiende efectivamente que esa situación se da. Pero no es porque los trabajadores lo hayamos pedido, sino porque el modelo y la organización y la estructura financiera requiere efectivamente cerrar procesos contables que se tienen que hacer para iniciar un nuevo año calendario. Por lo tanto, las condiciones no están, vuelvo a insistir, no es que nosotros no hayamos querido trabajar o no pensemos trabajar, porque siempre trabajamos. No se atiende público, que es una cosa completamente distinta. Y también es botar un poco el paradigma de las personas que hablan de que somos trabajadores de privilegio. La banca hace muchos años, después del año 80, que dejó de ser de privilegio.
Hoy día ya no hay hoy día el trabajo de la banca en general es un trabajo que está extremadamente sobrecargado. Hay una intensidad del trabajo. Ya las remuneraciones no son las remuneraciones de los banqueros que tal vez las personas visualizaban hace 50 años atrás. Hoy día están determinadas por incentivos variables. Y todos sabemos lo que implica. Y eso hace además que sea durísimo trabajar en la banca, porque todo está generado por incentivos, por cumplimiento de metas, por lo tanto el nivel de presión, el nivel de salud mental que se está manejando hoy día en la banca es preocupante. No, y aquí lo grave es que se pierde un derecho. Estamos ya acostumbrados en este país a seguir perdiendo derechos. Y lo más absurdo de todo, que parte de una ley que la ley lo que viene a regular son empresas fintech, que son empresas tecnológicas financieras que se incorporan al ecosistema financiero y que efectivamente requieran regulación, pero que los legisladores, como nos ha pasado en muchas ocasiones permanentemente, hacen leyes sin contemplar el impacto que generan los trabajadores. Entonces yo en ese caso habría una invitación, ahora que hablamos tanto de inteligencia artificial generativa, que cuando se haga un proyecto utilicen estas tecnologías para verificar cuáles son los sectores que van a estar afectados. Porque cuando nosotros revisamos la discusión de la ley, en ninguna parte aparecía la discusión sobre extender la jornada laboral de los trabajadores bancarios y abrir posiblemente, darle la facultad al empleador de abrir los sábados y domingos. Eso no estaba en ninguna parte. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, cuando se implementa una ley de este nivel, deberán actuar, ¿cierto?, el Ministerio del Trabajo, estar pendiente de lo que va a pasar, cuál es el impacto que tiene sobre los trabajadores, porque al final, ¿a quiénes perjudica? A los trabajadores. ¿Quiénes se benefician? Los empresarios. Y seguimos con este desequilibrio permanente. No te creo, eso pasa. Sí. No se me habría ocurrido que Marco, pasara eso acá. Marco. Me está sorprendiendo. Me estoy desayunando con lo que nos dice Marco. Sí. Marco y Andrea, para que se entienda, ¿cierto? ¿Qué es la ley fintech, ¿cierto? ¿Quiénes son los fintech? ¿Y por qué abarca también de soslayo a los bancarios? Pueden hacer una cosa cortita, pero para que se entienda. ¿Qué es esta ley? ¿Por qué se implementó? ¿Qué es lo que considera y por qué les toca a ustedes? Sí, para ir un poquito antes, para que se entienda. Sí, bueno, después de la pandemia aceleró, ¿cierto?, todo lo que son las innovaciones tecnológicas y se abre un mercado que son emprendimientos tecnológicos, empresas que atienden un sector específico, por ejemplo, los medios de pago. Hemos visto hoy día cómo se han incrementado medios de pago. Nosotros estábamos acostumbrados a Redbank y a Transbank. Y hoy día tenemos Tempo, Mercado Libre y todo el mundo va a pagar y aparece pagan por eso. Distintas. Y pagan por una aplicación. Entonces, ¿cómo se llama eso? Esas son medios de pago. Empresas, medios de pago. Sí. Y además de eso, aprovechando toda esta tecnología, hoy día se incursiona no solamente, hoy día hay empresas que hacen transacciones de pago para extranjeros, hay personas que hacen créditos de consumo que se está amplificando cada vez más. Entonces son intermediadores financieros. Y claro, que no solo ahora están asociados a los bancos como originalmente estábamos acostumbrados, sino que hoy aparecen estos nuevos actores en el mercado. Se juntan dos cosas, los aspectos financieros, ¿cierto? Y además la tecnología. Y eso se hace un match y se crean estos... Se crean estas startups financieras. Exacto, claro. Pero como no está, el problema es que no están reguladas. Entonces ahí hay que cuando las personas quieren hacer un reclamo, ¿quién lo hace? Si no tienen oficina física. ¿Cómo lo de los créditos, perdón? Antes existían las financieras. Sí, exacto. ¿Y ahora qué hay? No, lo que pasa es que se implementan pequeños créditos. Hemos visto, por ejemplo, Mercado Pago que te va dando pequeños créditos, porque el problema de ellos es la cobranza. Si hoy día los bancos tienen un sistema de cobranza, tienen en público de manera presencial y que dan respuesta a todas estas necesidades de los clientes. En cambio, estas empresas, estas pequeñas innovaciones financieras no tienen y generan dificultades. Ya hemos visto en la prensa en algunas publicaciones donde los clientes usuarios de estas fintech están reclamando frente a situaciones que le han quitado la plata, le han sacado la plata de su cuenta porque la empresa declaró en una de ellas que estaba haciendo una investigación para determinar dónde tenían los fondos. Ya, pero voy a insistir en el tema y creo que es interesante para que después saquémoslo. Las farmacias también dan crédito. No, pero es completamente distinto porque por eso lo estoy preguntando. No transitan bajo la tecnología. Es la tecnología, son empresas financieras tecnológicas. Ya, perfecto. Claro, que se transforman en app y que se transforman a través del manejo de todo el teléfono, porque tú bajas la aplicación y obviamente transfieres o inviertes, hoy día hay inversiones, hay transferencias, hay depósitos, hay pago, todo a través de una app. El tema es a quién le reclamamos. Exacto, esa es una. Y lo otro, por ejemplo, hay una Nubax, que es una empresa, una fintech ya a nivel internacional, brasileña, que en la misma diario financiero aparecía que los tipos te cobraban un 300% de interés. ¿Qué? 300. Acá en Chile la banca está regulada por la tasa máxima convencional, en cambio ellos no.
Ellos no estaban regulando. Entonces, eso es lo que hay que hacer, porque en definitiva, además tenemos que comprender y entender que cuando hay tecnología, también hay una tecnología, hay personas que se dedican a hacer cosas en contra de la tecnología. Entonces, hay parte de los fraudes. Estamos llenos de fraude en este país. Entonces, esta ley regula todas estas empresas que están entrando por el lado a un Exacto. tema bancario y lo van a poner en un cierto orden. Ya está por lo regulado, ya. porque ya esa ley ya se promulgó y ya se está. promulgó. Pero Existe. esa ley contuvo sin querer o queriendo que el 31 de diciembre, o sea, elementos de los bancarios, digamos. Claro. Sin querer o queriendo. O sea, Eso es lo que no se sabe, porque nosotros revisamos la discusión de la ley FinTech y en ninguna parte se habló de la atención a la jornada. Entonces, ¿por qué alguien diría Entonces, hoy día que no se puede, que no pueden tener el feriado? Exacto. Entonces, ¿qué pasa con la...? Eso es lo Espérate, lo pero que el me sorprende. feriado está dentro de la ley. Hoy el feriado Estaba. es ley. Estaba. Estaba dentro de la ya ley. no. Estaba dentro Con del la ley artículo FinTech 30. se elimina esa Exacto. Estaba parte. dentro del artículo 37 y 38 de la Ley General de Banco, que está desde perfecto. 1931. Entonces Claro, porque yo se sabía que era deroga, parte de la y la ley ley. FinTech dice, se deroga el artículo Le- 37. Chao. Claro, y ahí, por lo tanto, Caen y le justos entregan, por pecadores. y le entregan a la CMF, o sea, a una entidad de menor rango, que son los, digamos que el Parlamento, para que ella defina el procedimiento de cómo ahora atender al público de acuerdo a esta ley. Espérate. Entonces, contradictorio. Para nosotros es muy contradictorio, Sí, porque obviamente está regulando. Pero está- ¿y qué se gana? Disculpa, ¿qué se gana eliminando el feriado bancario? ¿Por qué alguien querría eliminarlo? no, es un absurdo. ¿Qué se gana? No, es un absurdo porque además la banca tiende... O sea, la tiene una pregunta yo política- diría, ¿quién gana? De todas maneras, claro. ¿Quién gana? ¿Quién gana con el feriado bancario? No vamos a ganar los trabajadores, No, porque pero obviamente por eso pregunto, no pero nos si van a alguien- aumentar el sueldo, Si alguien no vamos a... decide eliminar el feriado bancario, ¿con qué finalidad sería? ¿Cuál es el argumento para eliminarlo? O se les pasó o quisieron hacerlo. Si quisieron hacerlo, ¿Por qué? tampoco gana el empresario, porque Eso es ustedes lo van a que trabajar digo. igual, habrían trabajado O igual sea, ese día. de Pero todas si maneras. trabajan igual el feriado bancario, es lo único Es que que la el gente foco- no puede ir sí, a atenderse. que Nada. lo que pasa es que el Pero el foco- banco trabaja igual. Mi mamá trabajó De todas maneras. 40 años en el banco y siempre trabajó, digamos, ese día. Pero ese día era un día que la única diferencia era que no había atención a Era de público. público, exacto. Claro, pero para comprender lo absurdo que esta situación en la cual estamos es que una ley, vuelvo a insistir, que regulaba las fintech, que son financieras tecnológicas, termina regulando a la banca tradicional en sus puestos de atención de público. Exacto. Ellos no atienden Ellos no te público. atienden público, No atienden público. en todo el año. Ellos Exacto. tienen feriado bancario todo el año. Permanentemente, no atienden público. Entonces, y termina regulando a la banca tradicional quitándonos un derecho, que eso es lo más grave de todo, nos quita un Y derecho. ahí donde entramos nosotros como trabajadores bancarios y en realidad defendiendo y cuestionando esta realidad de que por qué se elimina. Obviamente, y hoy día los bancos... Pero no hay ningún argumento para eliminarlo. Ese es el tema. No. se les ha dado ningún Ninguno. argumento para Lo- la eliminación. No, Porque ninguno. la CMF lo único que hizo fue hacer la normativa para decir, ¿sabes qué? Yo establezco una atención mínima en la banca, porque en la normativa de la CMF tampoco te dice que tú tienes que trabajar. Dice, yo establezco una atención mínima en la banca, que tienen que atender de lunes a viernes, Sí. de 9 a 2 de la tarde, lo mínimo. Por lo tanto, ustedes, señores bancos, ustedes establecen si ustedes quieren extender el horario, Sí. si quieren trabajar los sábados, los De hecho, domingos y los Yo 31 también. me acuerdo que había bancos que tenían atención los sábados o tenían hasta las 4 de la tarde, pero eso era una decisión particular de cada banco. Pero sin cajas. Claro. Era solamente atención de atención financiera o asesoría financiera. Ah, ok, ya. No habían cajas, no había, digamos, el tema de transacciones o de Perfecto. vale vista, Ya. de depósito, Pero si de tú querías letras. pedir un crédito, podías ir a preguntar. Y después que te contactaban el día Perfecto. lunes y Ya, te pero, hacían- espérate, pero entonces la CMF, en vez de estar pensando en los trabajadores y establecer una cosa más inteligente, defendiendo los derechos de los trabajadores, lo dejó al libre albedrío de los bancos, que son los tipos más santos que existen. Claro, Es que- sí, pero hay que que- nunca han querido explotar a nadie, por No, supuesto. de todas maneras, pero hay que clarificar si tenemos A que ser ver. responsables, porque la CMF no tiene ninguna potestad sobre esto, lo que tiene que darle cumplimiento a la ley. Exacto. La ley dice que elimina automáticamente el artículo, como lo explicaba 37, Andrea. 38 de la Ley General de Exacto, Bancos. lo elimina. Espérame, pero que yo no puedo llegar a entender que hayan eliminado el feriado bancario sin que haya una... Porque yo puedo entender que hay gente que quiere eliminar algo, pero tiene que haber un porqué. Hay una razón por la cual se elimina. Exacto. No tenemos idea cuál es esa razón. No tenemos idea. Ahora, más de fondo es lo que dices tú, es un retroceso.
No, de todas maneras. O sea, Si hubo yo fuera retroceso. diputada, esto no habría pasado, te digo. Es que fue precandidata a diputada. Fui precandidata Imagínate, 5 horas. Sí, imagínate. Pero, Pero- cinco no, sí, horas es fue verdad. mi carrera política duró 5 horas. 5. Pero, Es retroceder en derechos de los trabajadores. Y Exacto. eso, porque hoy día es esto, mañana no sabemos. Es que esa es la preocupación, Daniel, Sí. justamente ese es el punto. Y sobre Sí. todo si no hay un argumento, porque De todas por último maneras. podríamos discutir el argumento, Sí. pero ni siquiera hay un De argumento todas maneras, para haberlo eliminado. Oye, ese es el punto. ¿Y quién se hace responsable de eso? ¿A quién le podemos pedir explicación? La Bueno, Cámara. a la mesa, exacto, a los legisladores, a la mesa de trabajo porque, de porque son Hacienda. ellos los que hicieron la ley, po. Exacto. Sí, de todas Y maneras, sin ellos fueron. argumentos me eliminan una cuestión Sí. que llevaba 30 años funcionando. No, y Que por además eso. se convierte en, como decía Marco, en un derecho, o sea, en una cláusula tácita. Si eso es lo más increíble. O sea, nosotros tenemos dentro de los trabajadores bancarios gente que tienen familiares o que son también, digamos, en el rubro del derecho, de abogados, y nos dicen, oye, esto es una cláusula tácita. Nunca hemos trabajado durante toda la historia Exacto. los 31 y antes eran 2 días contables que se cerraban. Eran en junio y diciembre. Pero después, obviamente, con el avance y con el avance, obviamente Se se dejó dejó Sí. el 31. Como que Por lo falta tanto, la presencia de la Dirección del Trabajo y el Ministerio del Trabajo. Claro. diciendo, fuimos a hablar con el Ministerio del sí, que lo Trabajo, explique, fuimos a hablar con el director del trabajo, porque esto traspasa, obviamente, el hecho de la extensión Claro. de público nos afecta directamente la jornada laboral de los trabajadores Lógico, bancarios. porque Obvio. no podía estar haciendo otras cosas, pues, tenés Exacto, que estar tenés que con estar atendiendo. en la caja. Y además, sobre todo el 31, es previo a un feriado irrenunciable. Sí. Entonces, lo que tú también decías, o sea, la banca, nosotros nos cuestionamos, ¿qué gana con esto? No, nada. Cuando en el fondo va a tener que invertir. O sea, ¿qué es lo que significa abrir sucursales a nivel nacional? Contratar el tema de la seguridad, las empresas para la alimentación, un feriado previo donde todo el mundo anda preparando el año nuevo, la festividad, entonces no logramos entender. Y la banca, en general, como también ya nos dio la señal, porque ellos ya publicaron la norma y le avisaron a los trabajadores que teníamos que trabajar el 31 de diciembre. Por eso el día 8 de agosto... Ahora, siempre han O sea, el 7 de trabajado agosto. siempre han trabajado el 31 de Exacto. diciembre. Ah, No o es sea, algo- atendiendo público. apertura de Claro, no es público. algo distinto a lo que están acostumbrados. Sí, La claro. diferencia es que Sí. todo lo que hacían sin público, ahora, ¿en qué momento lo van a hacer? ¿Van a tener que agregar una jornada extra? ¿Van a tener que ir a trabajar un sábado? Porque necesitan un momento sin público para poder cerrar lo que necesitan cerrar sin estar atendiendo Sí, público. sí, yo por insistir Bueno, pero acá. ¿qué dijo la Inspección del Trabajo? ¿Qué dijo el bueno. Ministerio? ¿Sí? Bueno, la inspección sí, la verdad, como decía, fuimos a hablar con el ministro para que nos ayudara con esto, a impulsar una ley corta. Hablamos además con el director del trabajo para que emitiera un dictamen, le entregamos la solicitud de dictamen formal con todos los argumentos que sobre jurídicos, efectivamente, que permiten que hacerlo viable. Además, hemos hecho algunos contactos, bueno, en general, la banca, que los sindicatos de la banca en general estamos moviendo por todos lados porque consideramos que es tremendamente injusto, además no estamos dispuestos a perder un derecho. Y salió finalmente hace poco, el fin de semana, la semana pasada, perdón, la senadora Jimena Rincón presentó un proyecto de ley. De ley corta. De ley corta, y ella Para misma... reponer ese Exacto, feriado y- que fue anulado. Exacto, y ella misma, los argumentos que entrega cuando aparece en la prensa, lógica, confirma todo lo que nosotros decimos. Ellos nunca discutieron este punto, nunca. Fue un error. Fue un error. ¿De quién? De la persona que hizo la escritura. Seguramente hay una intencionalidad detrás, sin duda hay una intencionalidad. Porque el 31 se pregunta a nosotros el 31 es un efecto menor, ¿ah? Pero nos preocupa mucho más a nosotros, bueno, la extensión horaria, pero trabajar el sábado y el domingo, que es Claro lo que que sí. pensamos en definitiva, que es lo que busca. Pero además, vuelvo a insistir, es cuando plantea Daniel que a quién le favorece el 31 de diciembre, ¿quién va a ir a un banco? Cuando además nosotros tenemos una multicanalidad. Cuando llevamos 30 años sin ir. Exacto, sabiendo y además, que no abren los exacto, bancos. y además, ¿qué es lo que puede hacer? Cobrar un cheque, ya, ok, pero el resto, todas las otras operaciones, tú las puedes hacer por los canales digitales, todas, Sí. todas. Entonces, ¿por qué? Porque además la banca se ha convertido principalmente en una venta de productos, más que de una atención de día cada día menos efectiva. O de asesoría. De asesoría financiera. Entonces lo puede hacer por todos los canales, la multicanalidad, siempre hablamos de la Tenemos multicanalidad. multicanalidad, en tenemos definitiva. banca virtual, tenemos banca telefónica, tenemos páginas de internet, tenemos aplicaciones Sí. a través. Entonces, ¿cuál es la situación de seguir ganando utilidades cuando la industria de la banca es la que más utilidades gana? Y no para. No para. Entonces, y nosotros como trabajadores no vemos si
mira, por último dijera, los trabajadores están furiosos, porque en el fondo saben que van a tener que, trabajar más, se va a intensificar más el trabajo, se le va a colocar un día más de meta, y Exacto. eso afecta directamente a la intensificación del trabajo de los canales de la multicanalidad, porque la banca telefónica se va a ver más sobrepasada con más consultas, con tienen más... razón ustedes en lo que dicen, esto es el primer paso, pero Claro, exacto. extenderlo, el horario durante el día o los sábados y domingos está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Por los moles, uno ya ve Sí, para dónde claro. van. Entonces, Exacto, sí. entonces que el banco no sé cuánto esté abierto en el mall. Y eso es pérdida de derechos de trabajadores. Y eso es quizás lo que apunta realmente. O sea, y es por eso hay que ponerle un paralelo, no por el día, es porque Exacto. aquí se está pasando a llevar derechos de trabajadores y por error más encima, váyanse a la cresta. O sea, claro, Claro. si ni siquiera hay un argumento, aunque sea malo, no hay. No. O sea, ni siquiera No tenemos. podemos refutar el argumento porque no lo tenemos. Sí. Entonces, eso a mí me parece gravísimo. No, y que, lo se, otro- que se elimine algo que ha estado ahí permanentemente durante los últimos años. O sea, del siglo pasado. O sea, claro, que está ahí Del desde, 1931. desde que nos acordamos, ¿cachai? Casi 100 años. Y que se elimine sin un argumento que ni siquiera sea malo. O sea, no existe Claro, ese no. argumento. Sí. Y eso me parece gravísimo en una ley. No, y lo otro que hay que reflexionar, si nuestra sociedad hemos ido perdiendo calidad de vida. Hace 50 años atrás, 40 años atrás, yo me acordaba de niño que el comercio funcionaba hasta el día viernes, hasta las 8 de la noche, el día sábado hasta las 2 de la tarde, y todo el mundo funcionaba perfectamente. El día sábado y el día domingo era Familiar. Exactamente, convivir con la familia, compartir. Hoy día, Salir de paseo. Exacto, y tantas enfermedades que tenemos en este país son justamente parte de lo mismo. Entonces, tenemos más tecnología, tenemos más herramientas para simplificar las operaciones financieras. Hoy día extendemos la jornada de trabajar sábado y domingo, es un absurdo. Mira. Entonces, yo creo que, por eso hacemos un llamado, perdona Daniel, a los trabajadores a estar atentos. Nosotros en los próximos días vamos a entregar un tríptico para explicarle bien a los trabajadores del sector financiero qué es lo que implica y cuáles son los impactos, porque Ajá. la gente se ha quedado principalmente con que el 31 de diciembre. No es el 31 de diciembre, van por más extensión Claro, horaria este es y van para trabajar este sábado y es el domingo. puntapié inicial. Exacto, entonces Exacto. si perdemos eso, vamos a seguir perdiendo derechos, y la verdad que lo que necesitamos nosotros más que derechos es mejor Es calidad mejor de vida. calidad de vida, o sea, Y la hipocresía, porque si uno pensara ya, voy a ampliar esto a los moles que trabajan sábado y domingo, a extender en el horario, etcétera, en todos los lados. Si trabajaran con otro turno, beneficiando a otros trabajadores, no estaría mal. Exacto. Pero no lo hacen. Porque con el mismo grupo de trabajadores quieren que atiendan los sábados, domingos, Sí. los turnos, que no sé qué, que extensión horaria. Para seguir ganando plata ellos. Sí. Entonces dice, bueno, pero si está bien que abran los sábados y domingos porque van a haber otras personas. No hay Es otras que no personas. van a haber otras personas. Ese es el Así problema. y así lo Claro. hemos visto y así está demostrado. Así está. Antes de la pandemia, a la fecha de hoy, hemos perdido más de 6.000 trabajadores Sí, bancarios. sí, Más sí, de 6.000 trabajadores, solamente bancarios, sin Empleo. hablar de los sistemas financieros. Entonces, ¿qué queda para las compañías de seguro? ¿Qué queda Claro. para los que vienen? O sea, ya tenemos el efecto retail. ¿Cuántos divorcios, Sí. cuánta gente con enfermedades Tema de salud mentales mental, tenemos? sí. ¿Cuántos divorcios, cuánta, fraccionalidad de la familia ya no existe hoy día? Entonces, hoy día la idea es trabajar. O sea, vivir Para para trabajar. trabajar. Oye, sí, lo otro que yo siempre digo es que podemos tener la tecnología que queramos, avanzada, desarrollada, pero aquí lo que necesitamos es empleo. Aquí el foco está en la empresa productiva. Chile necesita empresas productivas. Podemos tener la mejor plataforma tecnológica financiera, pero ¿qué nos sirve si no tenemos empleo, no tenemos recursos, no tenemos tantas cosas que requiere este país? Y el foco tiene que estar en la productividad, pero no seguir quitándole derechos a los trabajadores. Lo importante es que todos tengamos mejores empleos, mejores condiciones de vida para trabajar en un ambiente cálido. Y un que en el ambiente... fondo no nos levantemos, o sea, despertar así como que tengo que ir a trabajar o recibir esos llamados como dirigentes sindicales que te llaman del baño de la oficina, que ya colapsaron con la atención del cliente porque el cliente está enojado, porque los sistemas no funcionan, porque resulta que te ponen también, han bajado los cajeros automáticos porque lo han reemplazado por sistemas, por máquinas alta tensión. de alta tensión en los propios bancos, que son los ATM, los TCR, tiene una serie de, pero son las máquinas que, De autotensión. De autotensión. Pero resulta que no siempre odio. funcionan. Las odio. No siempre funcionan. Entonces, pero después, se ven súper lindas, pero después tú cierras la cortina a las 2 de la tarde y tienes que ir a cuadrar, ver los cheques, ticar los cheques, cuántos son, que se vaya a canje. Entonces tú dices, ¿qué tecnología estamos hablando cuando obviamente nos carga más? Y El humano tiene que ir a supervisar esa tecnología de Exacto. todas maneras. De todas maneras. Ya, pero Oye, ya- tenemos comentarios. Sí, hay un déficit Sí. de los gobernantes en general.
que con conjunto con la tecnología tiene que ir de la mano de mejorar las condiciones de los trabajadores y no dejar que caigan. Y eso es una cuestión que los estados, los gobiernos no lo han hecho. Exactamente, Claro. yo toda la razón. Evelyn dice, trabajarán el 31 y después el día 1 de enero, parece. Dice, Papo Vidal dice, quiero ver a los gerentes el 31 de diciembre trabajando. No, pero sí han trabajado. Yo insisto en que esto no es que los bancarios se vayan ese día y se lo tomen libre, trabajan igual, lo que pasa, solo no atienden público, pero están ahí igual. Lo más probable es que el gerente no esté ese día, así eso también es cierto, que se haya tomado vacaciones. Perla Invin dice, ¿a quién se le ocurrió esta tontera? Eso es lo que nos encantaría saber. Pamelita Salas dice, me parece que debería primar el derecho adquirido y el principio de realidad, dice ella. Evelyn dice, están como Elon Musk queriendo eliminar los días de descanso para los trabajadores. Después que sigue, ni siquiera era de descanso, amigo, era solo una forma distinta de trabajar, ni siquiera era de descanso. Adán Farías dice, los bancos, parte monetaria de los dueños de Chile, hacen lo que quieren. Todos los años suben sus ganancias al doble y todos los años se cagan a su gente. Ay, bueno, la gente está interesada, están comentando y me gustaría preguntarle que digan como que hagan una última referencia, ¿cierto? Un llamado a los trabajadores de este sector y que nos cuentan qué es lo que están haciendo, para ir cerrando, qué es lo que están haciendo para contrarrestar esto que se viene. Bueno, lo principal es la unidad. Nosotros nos adherimos el 7 de agosto a una manifestación que convocó la CUT. Sí. Por el 31 nos adherimos y ahí estábamos. Oye, qué potencial y qué alegría ver todos los sindicatos de la banca unidos en una sola causa, que era defender el 31, o sea, la jornada laboral, o sea, y defender el 31 de Feriado diciembre. bancario. Que es un símbolo, ¿ah? Estuvo la banca pública, estuvo la banca privada, estuvo la rama bancaria de la CUT, nos tuvimos nosotros como Confederación Bancaria, todos unidos haciendo frente. Y yo creo que ese es el camino. Por lo tanto, ese día, a través de los mismos trabajadores que dijeron la consigna, si no nos escuchan, nos vamos a paro nacional. Y por lo tanto, nosotros tenemos esa responsabilidad hoy día de, como decía Marco, de educar a los trabajadores bancarios, de que esto es un derecho de nosotros que no podemos permitir a través de las leyes que se nos quiten, porque podrían algún comentario decir o alguien decir, oye, pero el domingo no trabajan ustedes los bancarios porque de acuerdo al artículo 38 del Código del Trabajo, los domingos no se trabaja. Pero ¿quién me dice a mí que por otra ley oblicua Se les olvida y tenemos que trabajar 24/7? Entonces, por eso tenemos que defenderlo, porque vamos más allá, tenemos que nosotros como trabajadores defender nuestra, a través de, digamos, de un paro, bueno, y nosotros, y tenga la confianza que nosotros como dirigentes sindicales estamos hablando con todos los personajes, digamos, todos los sectores involucrados. Sí. Perdón, antes de que se Sí. vaya les voy a hacer una pregunta mía. No te van a dar un crédito. No, desde que entraron que saben que no me lo van a dar. ¿Qué han dicho los parlamentarios involucrados en esta ley? Que metieron la pata, que no se dieron ¿qué razón han dado cuenta? para esta eliminación del feriado bancario? O sea, si uno lee la entrevista que hizo en el diario La Tercera, Jimena Rincón, ella reconoce efectivamente que nunca lo contemplaron. Nunca lo contemplaron. Por lo tanto, ella... Pero si eso es nunca que lo inspira. contemplaron, no aparecería. Pero aparece No, que está- se deroga. está, exacto, Entonces, claro. si lo Se deroga una contemplaron, norma, no lo pensaron, se deroga entonces una norma. sí Claro. lo pensaron. po. No, es que no lo contemplaron. No, Porque no, si no estuviera en el proyecto, No, es que no estaba habría pasado. explícito. No Sí. habría pasado. No estaba explícito. Entonces, a veces se aprueban cosas que no tienen la noción de cada cosa. Se aprueban nomás. Y entonces ahí quedan repercusiones posteriores. Ay, me arrepiento de no haber ido de candidata. Sí, sí, lo que pasó efectivamente es grave y muestra las carencias que tienen los legisladores y la falta de preocupación que tienen con las personas, que son en definitiva quienes votan por ellos. Yo, por último, quiero terminar haciendo un llamado No, a yo todos ya los me enojé trabajadores. ya. ¿Sabéis que ya me enojé? Quiero hacer un llamado a todos los trabajadores del sector financiero. Ese día que contaba Andrea cuando estuvimos en la manifestación, todos los sindicatos del sector financiero, fue súper gratificante porque creo que ese es el mensaje de la unidad. Pero además nos permitía entender y mostrarle a la gente que eso es una negociación con la tierra ramal. Esa fuerza es el que todos podamos tener en una pura organización la capacidad de poder crear una organización sindical que represente el poder del sector financiero para poder incidir en este tipo de decisiones. Y Los después trabajadores dicen, estamos
después dicen que no hay lucha de clase. Claro, los trabajadores estamos alejados de todas las decisiones que nos afectan en todos nuestros ámbitos, en la educación, en la salud, en la previsión. Mira, es cosa de ver lo que pasó con las pensiones. Entonces, tenemos que aprender, yo creo que ha sido un tremendo aprendizaje de unidad y esperamos, y bueno, hemos llamado a todos los trabajadores del sector financiero que se junten en torno a sus sindicatos, porque tenemos que entender y comprender muy bien cuál es el impacto que tiene esta ley que nos afecta, esta omisión de ley, para que podamos hacer frente y podamos sacar el mejor y revertir esta situación, que es el principal objetivo que tenemos, Claro y que nos han sí. demandado. Solo los con trabajadores. unidad, así Sí, es. unidad, exacto. Oye, agradecerles nada más que hayan estado compartiendo estas malas noticias con nosotros el día de hoy. Que No, me hay hayan- una positiva, que que me hay un hayan- proyecto de ley para que me restituirlo. hayan Sí, hecho pero- rabiar esta mañana. Pero ese proyecto de ley, Súper importante. y en el fondo, como dices tú, hay un proyecto de ley, una ley corta que presentó Jimena Rincón con algunos ¿Otros parlamentarios, sí? parlamentarios, pero hay algo que le falta. A ver. Porque la ley corta dice que se repone el 31 de diciembre Sí. como feriado bancario. El tema está que no habla del sábado. Eso te iba a decir. Ya, pues que abarque todo, po. Exacto. Bueno. Eso es lo único que estamos... Y bueno, Jimenita, que abarque todo. Jimenita, Y que lo también- corrige. y Échale lo una que ¡No soy de derecha! Jimenito, usted que no es de derecha, favorezca a los trabajadores y Incluye el sábado. Póngale tipex Sábado, y le claro. agrega Y entonces que los también sábados. tenemos que reconocer que nos ha estado ayudando en esto y que también está preocupado es Giordano, el de la Antonio calidad, Giordano. porque es de la Sí. Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y también ha estado apoyando esta causa. Impulsando. Buen Perfecto. diputado ese, ¿ah? Sí, me gusta Giordano. Vamos entonces, muchas gracias Andrea Riquelme y Marco Bonfoy. Muchas gracias por a ustedes. acompañarnos hoy Gracias a día. ti. Gracias. Oye, y seguimos. Esto no termina acá porque se vienen las enfermeras en un ratito de regiones Antofagasta y Rancagua, porque vamos a estar conversando de la situación de salud mental y camas disponibles en hospitales públicos. Así que vamos a una pequeña mención y volvemos con la última entrevista de la mañana. Vamos y volvemos. Somos la Resistencia Comunicativa, una ventana a la información veraz. Sin sesgos empresariales ni dobles discursos. Una línea editorial a favor de los derechos humanos. Más de 1000 programas en vivo junto a una comunidad gigante y en crecimiento. ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad? Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.